Y en este nuevo video vamos a armar un equipo o vamos a hacer una propuesta para el armado de un equipo. Monta tu PC Ryzen con un presupuesto aproximado de $350. Sí, solo $350 para este presupuesto. Me imagino que quieres tener una computadora en casa que te sirva para trabajar, para jugar algunos juegos sin problemas y disfrutar de la multimedia. No buscas algo espectacular, pero tampoco algo obsoleto. Quieres piezas nuevas y de calidad. Pero, ¿será posible armar un buen equipo Ryzen con un presupuesto de $350? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la CPU. La CPU que vamos a proponer para este video es el Ryzen 5 4600G. Muchas veces se elige una tarjeta de video barata y buena para armar un equipo, pero en esta oportunidad queremos tener un equipo integral, que no dependa solo de la tarjeta de video. Por eso vamos a usar los gráficos integrados del procesador. Y no vamos a usar los más recientes, sino uno que tenga buenos gráficos integrados y que está muy económico justo ahora. Se trata de Ryzen 5 4600G, un procesador del 2020 que aún sirve muy bien para este 2023. Es un procesador que tiene 6 núcleos, 12 hilos, socket AM4, arquitectura Zen 2 Renoir, frecuencia base 3.6 GHz, frecuencia turbo 4.2 GHz, un caché L3 de 8 MB y un TDP de 65 vatios. Un procesador que no se calienta mucho y además este procesador tiene un precio aproximado de $100 o 109 euros. Ese es su precio aproximado. Lo puedes encontrar un poquito más caro, un poquito más barato, pero por ahí va. Ese es el precio aproximado de este procesador. Con este procesador ya tendríamos CPU, video, disipación, porque este procesador trae por supuesto su disipador de stock. En pantalla te voy a dejar algunos juegos para que puedas ver cómo se defiende este CPU, para que te des cuenta de que no es un mal CPU, a pesar de que estamos hablando de 2 generaciones atrás. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Pero ahora vamos a continuar buscándole una placa que sea adecuada para este procesador. Mucha gente se decantaría por una B450, por una 320, pero en este caso vamos a hablar de una placa Gigabyte A520M. Esta es la placa que seleccioné para este armado. Pues esta placa es compatible también con el Ryzen 5 4600G. Además puede hacer overclocking al procesador si quieres exprimirlo al máximo. Y por si fuera poco, esta placa también te permite usar los procesadores de quinta generación de AMD. Así que tienes una placa con futuro que te durará mucho tiempo. Pero para este 2023 está más que bien. Es lo que yo llamaría bueno, bonito y barato. Esta placa tiene 2 ranuras de memoria DDR4 de doble canal a 5000 MHz. Una ranura PCI Express 3.0 por 16 y 2 ranuras PCI Express 3.0 por 1. Un puerto M2 para un SSD NVMe o SATA. 4 puertos SATA 3 para discos duros o unidades ópticas. El chipset AMD A520 con solución VRM digital pura. LAN Gigabyte Gaming con gestión de ancho de banda. Audio Realtek ALC887 de alta definición con condensadores de audio. Muchos puertos terceros de múltiple conectividad. Tecnología RGB Fusion 2.0 para personalizar la iluminación LED. Smart Fan 5 para controlar la velocidad y temperatura de los ventiladores. QFlash Plus para actualizar la BIOS sin necesidad de CPU o memoria. Una tarjeta muy buena que también es muy económica, dado que su precio ronda los $74 o $78.
8 euros, por allí vamos. Más o menos ese es el precio aproximado de esta placa que puedes conseguir en Amazon. Si sacamos cuentas, llevamos 174 dólares de nuestro presupuesto y aún nos queda 176 dólares disponibles. Para este armado vamos a elegir las Corsair Vengeance LPX de 16 GB. Estas RAM son rápidas, estables y de buena calidad. Te van a dar un buen rendimiento en juegos y aplicaciones exigentes. Además tienen un diseño muy bonito y discreto, que no ocupa mucho espacio ni se calienta demasiado. Además tenemos 16 GB, aunque se compartirán con el video integrado, será más que suficiente para este armado. Memorias DDR4, capacidad 16 GB, dos módulos de 8 GB cada uno. La velocidad de estas memorias es 3200 MHz, una latencia C16, voltaje 1.35, disipador de calor es de aluminio puro y una placa impresa de 8 capas. Y es un diseño que podríamos decir de bajo perfil. No va a tener iluminación RGB, pero en este punto o para este armado estamos priorizando la calidad en vez de lo visual. El precio aproximado de estas memorias RAM de las Corsair Vengeance LPX es de 47 dólares o 47 euros en un aproximado. Recuerden que todos los links de lo que estamos hablando aquí en este video los vas a tener en la descripción para que tú puedas visualizar tú mismo tus precios. Te recuerdo que en Amazon ponen ofertas o cupones de descuento que en el momento puedes aprovechar para incluso tenerlo mucho más barato. Pero si seguimos con el precio aproximado de esta memoria RAM, teníamos 221 dólares invertidos hasta ahora. Sin embargo, nos hace falta algo, porque no pretendemos que este armado no tenga un almacenamiento. Para el almacenamiento vamos a elegir el Western Digital SSD SN570 NVMe de 500 GB. Este es un disco que te va a sorprender por su rendimiento. Tiene una velocidad de lectura y escritura impresionante y una capacidad de almacenamiento generosa. Ni estarás sobrado en gigas ni tampoco estarás muy corto. Aparte que también tiene un consumo de energía bajo. Además, es fácil de instalar y usar con el software de Western Digital Dashboard. Y lo mejor de todo es que tiene un precio muy asequible y una garantía de 5 años. Además, está en presupuesto. Dime, ¿no te parece eso una ganga? ¡Puta, qué ofertón! Una muy buena elección para hacer el SSD de nuestro equipo. Porque ya hoy en día no necesitamos mucho dinero para poder tener un buen SSD. Este Western Digital Blue SN570 tiene un precio aproximado de 35 dólares o 40 euros. Vamos a hablar del siguiente componente para este armado, ya que llevamos 256 dólares y nos quedaría menos de 100 para nuestro presupuesto. Vamos a ver si llegamos. Que es la fuente Thermaltake Smart de 500 vatios. Muchos ensambles de compras por allí te colocan una fuente de dudosa procedencia, que aunque algunas cumplen su función, lo cierto es que no estamos para nada protegidos. En cambio, esta Thermaltake es una fuente de alimentación que cumple con lo que promete. Tiene una potencia de 500 vatios y una certificación de eficiencia de 80 plus que te aseguraría un buen rendimiento. Además, tiene un ventilador que se regula según la temperatura del ruido. Un diseño ATX que encaja con la mayoría de los ordenadores y varias protecciones para evitar problemas eléctricos. Y por si fuera poco, tiene una garantía de 5 años y una vida útil estimada de 100.000 horas. ¿Qué más se puede pedir por una fuente económica? El precio aproximado de esta Thermaltake Smart de 500 vatios es de 39 dólares o 45 euros. En este caso, con esos 39 dólares adicionales, solo nos quedarían 55 dólares. ¿Será que nos alcanzará para poder comprar ese case para este armado? Pues por supuesto que sí. El case que vamos a utilizar para este armado es la torre Aerocool RGB. Queremos una torre que permita meter todos nuestros componentes, que se vea bien, que sea económica y que tenga cristal templado. Porque de paso queremos que nuestro armado económico se vea gamer. Sí, así de exigentes somos con poco dinero. Pues en esta oportunidad Aerocool nos complace. Esta torre Aerocool tiene compatibilidad con placas ATX, Micro ATX y Mini ITX. Además tiene vidrio templado y tiene iluminación RGB. Y tiene un precio aproximado de 50 dólares o 51 euros. ¿Qué te parece? Acabamos de armar un PC entero bueno, bonito y barato con 345 dólares aproximado. Y aunque los precios de las competencias pueden variar, mientras que unos suben, otros bajan. Así que nos mantendremos dentro del mismo presupuesto. Lo importante aquí es armar ese equipo soñado, ese primer PC que queremos, y este es el armado principal. Te recuerdo que si quieres seguir viendo videos como este, puedes suscribirte, activar la campanita y ver este videito que tengo por aquí, que es el video de nuestro siguiente armado, nuestra siguiente propuesta para tu PC.